Antes de que tu mente intente entender esta frase, permite que tu cuerpo la escuche, porque hay mensajes que no entran por el pensamiento, sino por una sensación lenta que se expande en el pecho. Es como cuando algo que estuvo tenso por mucho tiempo finalmente deja de sostenerse solo, y tal vez ahora mismo, mientras sigues aquí, notes un suspiro más profundo apareciendo sin que lo hayas decidido, los hombros cediendo apenas 1 milímetro, y esa es la primera señal de que este espacio no es informativo, es transicional. Nada aquí viene a decirte qué hacer, porque el hacer ya te cansó. Si llegaste hasta este punto, es porque hay una parte silenciosa en ti que sospecha que el universo no te está negando nada, solo te está llevando a un lugar donde ya no puedes fingir que estás lleno cuando por dentro todo pide vacío. Ese vacío no es castigo, es preparación aunque todavía no tenga nombre. Permanece un momento más, no como esfuerzo, sino como permiso. A medida que avancemos, algo muy específico va a empezar a ocurrir dentro de ti. Primero una disminución de la urgencia, luego una claridad suave que no grita. Más adelante llegará una comprensión que no vendrá como idea, sino como alivio físico, especialmente en el centro del pecho y en el plexo solar, donde el cuerpo suele guardar la sensación de ya debería haber llegado. Cuando lleguemos al final de esta travesía, algo en ti va a reconocer por qué nada se adelantó, por qué nada se perdió, y por qué este empujón hacia el vacío fue, en realidad, un acto de inteligencia profunda del campo que te sostiene. No necesitas creerme, solo permanecer lo suficiente para que tu propio sistema lo confirme. Y si mientras escuchas sientes que este tipo de verdad no aparece por casualidad, suscríbete ahora al canal, no como un gesto digital, sino como un compromiso silencioso contigo mismo de sostener esta frecuencia de claridad cada vez que el ruido del mundo intente hacerte olvidar lo que hoy tu cuerpo empieza a recordar. Hay algo que casi nadie dice, y es que el universo no te empuja al vacío cuando estás débil, lo hace cuando ya no puedes seguir cargando identidades que no sobrevivirían a la riqueza que estás destinado a sostener. Por eso antes de llenarte te vacía, antes de expandirte, te desacostumbra y antes de darte más, se asegura de que no estés lleno de lo que te haría sabotearlo. Quizás ahora mismo, mientras escuchas esto, una parte de ti reconoce ese cansancio antiguo, no un cansancio físico, sino un agotamiento del alma que ya visualizó, ya entendió, ya confió, y aún así sigue esperando. Si es así, nota cómo la mandíbula se afloja un poco, cómo la respiración baja al abdomen, porque esa esperanza cansada no es señal de fracaso, es señal de madurez. Muchas veces, lo que interpretamos como bloqueo es en realidad una protección biológica. Tu sistema nervioso ha estado operando en modo de supervivencia, alerta a las amenazas, calculando riesgos. Para el cuerpo, una gran cantidad de energía, dinero o amor repentino puede sentirse, paradójicamente, inseguro si no hay espacio interno para contenerlo. Imagina que intentas verter agua hirviendo en una taza de cristal helado. La estructura se rompería. El vacío que sientes ahora es el universo templando el cristal de tu ser, ajustando tu temperatura interna para que, cuando llegue el torrente, no te rompas, sino que te expandas. Más adelante vas a percibir algo importante, y no voy a decirte todavía qué es. Pero cuando lleguemos allí, muchas piezas del pasado se van a reorganizar sin que tengas que analizarlas. Entenderás por qué el silencio actual era necesario, por qué la falta de señales externas no era abandono, y por qué este vacío que tanto incomoda a la mente es exactamente el espacio que la abundancia real necesita para entrar sin violencia. Es aquí donde la mayoría se va, porque la mente quiere pruebas inmediatas. Pero si permaneces, algo cambia, primero de forma casi imperceptible, y luego con una sensación de ahora entiendo, que no viene como euforia, sino como descanso. Tal vez notes ahora un ligero calor en el pecho,
o una presión suave que empieza a disolverse, y eso no es sugestión, es tu sistema nervioso saliendo, aunque sea por segundos, del modo de espera tensa. Estás entrando en un estado donde recibir ya no parece peligroso. El universo no llena recipientes rígidos, llena espacios disponibles. Por eso antes de la riqueza viene el vacío, no como ausencia, sino como recalibración. Y esto, aunque duela, aunque confunda, aunque te haya hecho dudar de ti mismo, es una de las fases más precisas y menos comprendidas del proceso. Permanece, porque cuando avancemos un poco más, vas a reconocer exactamente en qué punto de esta travesía estás, y esa identificación no va a generar ansiedad, va a generar alivio. Nada tranquiliza más al alma que darse cuenta de que no está atrasada, solo está atravesando la parte que no se muestra en las historias de éxito. Hay un momento, y quizás ya lo estés atravesando ahora mismo mientras escuchas esto, en el que el vacío deja de ser solo una sensación incómoda y se convierte en una pregunta silenciosa que no busca respuesta inmediata. Es una pregunta que no se formula con palabras, sino con una presión suave en el pecho, con una falta de entusiasmo que no es tristeza, con una calma rara que asusta porque no viene acompañada de certezas. Es justo aquí donde la mayoría interpreta mal lo que está ocurriendo. La mente, acostumbrada a asociar avance con movimiento y abundancia con acumulación, intenta etiquetar este estado como retroceso. Lo llama estancamiento, lo llama algo que salió mal, pero el cuerpo sabe algo que la mente aún no recuerda, y es que ningún sistema puede recibir algo nuevo mientras sigue saturado de viejas programaciones. Observa si en las últimas semanas has sentido que cosas que antes te importaban mucho, de repente perdieron su brillo. Quizás relaciones, pasatiempos o incluso metas que antes te obsesionaban, ahora parecen lejanas. Esto no es depresión, es poda. El campo cuántico está retirando la energía de las líneas de tiempo que ya no vas a caminar. Es un ahorro de energía vital. El universo no retira por crueldad, retira por precisión, y cuando te empuja hacia el vacío, no está quitándote oportunidades, está quitando las narrativas internas que te harían usar la riqueza para repetir el mismo patrón de carencia. Hay identidades que solo saben sobrevivir, no saben sostener, y antes de que la abundancia llegue, esa identidad necesita descansar, desarmarse, perder fuerza, aunque eso se sienta como perder sentido. Tal vez ahora mismo notes una ligera tensión en el estómago, como si algo estuviera suspendido, ni cayendo ni subiendo, y esa sensación es exactamente el punto donde el antiguo yo que lucha empieza a soltarse. Es importante que permanezcas aquí un poco más, porque lo que viene no es una explicación, es un reconocimiento, y cuando lleguemos más adelante vas a sentir cómo muchas culpas internas se disuelven juntas. Por ahora observa esto. El vacío no llegó de golpe, llegó gradualmente, primero como aburrimiento con lo que antes te motivaba, luego como distancia emocional de metas que ya no vibran igual, y después como un silencio donde incluso las prácticas espirituales parecen no generar el mismo efecto, y si eso te ocurrió, no fue porque perdiste conexión, fue porque entraste en una zona donde la conexión ya no necesita estímulo constante para existir. Aquí aparece una resistencia muy específica, una resistencia elegante y cansada, que no grita pero susurra. ¿Y si me quedo aquí para siempre? Esa pregunta suele apretar la garganta, hacer que la respiración se vuelva un poco más superficial, porque la mente teme que este vacío sea permanente. Pero lo que casi nadie te dice es que este estado tiene una función temporal muy clara: desacostumbrarte a la validación externa. La riqueza que viene no se sostiene desde la necesidad, se sostiene desde la neutralidad interna, y mientras exista urgencia, el campo no entrega, no por castigo, sino porque entregar en ese estado reforzaría la dependencia. Si sientes que esta información está resonando con una parte profunda de tu ser, te invito a darle
me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, estás enviando una señal física de que aceptas recibir este mensaje, ayudando a que otros que están en este mismo vacío encuentren este refugio. Es un pequeño acto de expansión. Tal vez ahora percibas que tu respiración baja un poco más al abdomen mientras escuchas esto, y ese ajuste involuntario es importante porque indica que tu sistema nervioso empieza a reconocer que no hay peligro real aquí. Solo hay ausencia de estímulo, y ausencia no es amenaza, es espacio. Este es el punto exacto donde casi todos abandonan el proceso, no porque no crean, sino porque quieren volver a sentir algo familiar. Incluso si ese familiar era dolor, y si tú sigues aquí, incluso con la mente queriendo distraerse, es porque hay una parte más profunda en ti que sabe que este vacío no vino a destruirte, vino a desprogramarte. Más adelante, vamos a tocar en algo que cambia completamente la percepción de este silencio, algo que explica por qué el universo no acelera esta fase aunque sufras. Cuando lleguemos ahí, muchas de las preguntas que hoy rondan tu mente ahora van a perder fuerza sin ser respondidas directamente. Por ahora, permite que este vacío sea visto como lo que es, un campo neutro donde las viejas asociaciones entre valor y esfuerzo, merecimiento y sacrificio empiezan a desvanecerse. Aunque eso genere una sensación de no sé quién soy sin eso, ese no saber es exactamente el umbral que antecede a una identidad capaz de recibir sin culpa. Imagina que eres un ordenador reiniciándose. Durante el reinicio la pantalla está negra. No hay programas corriendo, no hay productividad, no hay utilidad. Pero es en esa pantalla negra donde se instalan las actualizaciones críticas. Tú estás en la pantalla negra y la actualización es la capacidad de sostener una vida que no está basada en el miedo. Si en este punto reconoces ese cansancio antiguo, esa sensación de haber hecho todo bien y aún así estar aquí, deja en los comentarios la frase "reconozco este vacío". No lo escribas como afirmación mental, sino como un acto de validación, porque cuando lo nombras, dejas de pelear con él, y ese pequeño gesto, aunque parezca simple, empieza a reorganizar tu relación con esta fase. Permanece, porque en el próximo movimiento vamos a entrar en el punto más delicado de todo el proceso, el momento en que la expectativa colapsa. Aunque suene intenso, es justamente ahí donde el vacío deja de doler y empieza a trabajar a tu favor. Y cuando lleguemos, tu cuerpo va a entender antes que tu mente. Llega un punto, y no siempre sabes exactamente cuándo empezó, en el que ya no hay más fuerza para sostener la expectativa, no porque hayas dejado de creer, sino porque creer con tensión se volvió insoportable para el cuerpo. Este momento suele venir acompañado de una sensación muy específica, como si algo dentro de ti se sentara en el suelo después de haber caminado demasiado tiempo sin agua, no en derrota, sino en agotamiento honesto. Aquí la mente todavía intenta, de forma automática, proyectar futuros, calcular tiempos, comparar tu proceso con el de otros, pero cada intento se siente hueco, sin energía real. Eso genera una confusión profunda, porque siempre te dijeron que esperar con fe era virtud, y ahora incluso la espera parece haber perdido sentido. Este es el colapso que casi nadie nombra, no el colapso externo, sino el interno, cuando la expectativa deja de ser combustible y se convierte en peso, cuando visualizar cansa más de lo que anima, cuando repetir afirmaciones genera un ruido sutil en la cabeza en lugar de paz en el pecho. Si estás aquí es muy probable que hayas pasado por esa fase en la que pensaste, aunque no lo dijeras en voz alta, tal vez ya entendí todo demasiado tarde. Esa idea silenciosa y punzante suele alojarse justo debajo del esternón, como una presión tibia que no duele pero incomoda. Lo importante, y esto es algo que tu cuerpo puede reconocer incluso si tu mente duda, es que este colapso no ocurre porque fallaste. Ocurre porque el sistema ya no puede sostener una expectativa construida desde la carencia,
porque esperar con ansiedad es otra forma de afirmar que algo falta. El campo no responde a palabras, responde a estados, y cuando el estado dominante es todavía no, por más espiritual que suene, el cuerpo sigue vibrando en aplazamiento. Por eso el universo no te quita la expectativa de golpe, la deja cansarse, la deja perder brillo, hasta que ya no puede ser usada como muleta emocional. Es como soltar una cuerda que te estaba quemando las manos. Al principio, soltar da miedo porque la cuerda era tu única conexión con lo que querías. Pero al soltarla, tus manos empiezan a sanar. Y manos sanas pueden recibir, manos quemadas no. Tal vez ahora mismo notes un cambio sutil en tu respiración, como si hubiera una exhalación más larga, apareciendo sola, o un pequeño descenso de tensión en los hombros. Eso es significativo, porque indica que una parte de ti empieza a aceptar que no saber cuándo ya no es peligroso. Este es el punto donde la mente siente que no está haciendo nada, pero el cuerpo por primera vez en mucho tiempo deja de empujar. Ese no empujar es exactamente lo que el campo estaba esperando, porque la riqueza que viene no se manifiesta como premio a la perseverancia tensa, sino como consecuencia de un sistema que ya no necesita pruebas para sentirse seguro. Aquí surge una tentación muy común y casi invisible, que es la de volver atrás, no necesariamente a comportamientos antiguos, sino a estados internos familiares, incluso si eran incómodos. Porque lo conocido, aunque duela, da sensación de control, y este silencio, este no saber, este vacío sin narrativa clara, desarma completamente a la mente. Si en algún momento sentiste ganas de abandonar todo, no por rebeldía, sino por cansancio, eso no fue sabotaje, fue el último intento del sistema antiguo de recuperar referencia. Cuando ese intento fracasa, algo cede, no de forma dramática, sino con una rendición suave que no se decide, simplemente acontece. Más adelante, vamos a tocar en el punto exacto donde esta rendición empieza a reorganizar tu identidad energética. Por ahora observa esto con honestidad corporal. Cuando la expectativa colapsa, también colapsa la urgencia, y cuando la urgencia se va, el cuerpo entra en un estado donde recibir ya no genera amenaza. Es aquí donde la mente se siente perdida, pero el campo se abre, y aunque no haya señales externas inmediatas, internamente algo se acomoda. Si ahora mismo sientes una mezcla de alivio y miedo, como si parte de ti descansara, mientras otra pregunta, ¿y ahora qué?, reconoce que esa ambivalencia es señal de transición real. Puedes dejar en los comentarios la frase «suelto la expectativa», no para convencerte de nada, sino para marcar este punto de inflexión donde ya no necesitas sostener el proceso con la mente. El cuerpo ya entró en la fase donde el vacío empieza a trabajar silenciosamente a tu favor. Permanece un poco más, porque en el próximo tramo vamos a entrar en la reorganización invisible que acontece después de este colapso. Aunque desde fuera parezca que nada sucede, internamente es donde la frecuencia se ajusta para que la riqueza pueda llegar sin romperte. Cuando lleguemos allí, muchas de las dudas que hoy pesan van a perder densidad sin que tengas que resolverlas una por una. Después del colapso de la expectativa, viene una fase tan silenciosa que suele ser confundida con estancamiento, pero en realidad es el punto más activo de todo el proceso. Solo que no ocurre en la superficie, donde la mente sabe observar. Aquí no hay señales claras, no hay confirmaciones externas, no hay eventos que puedas usar como prueba de avance. Precisamente por eso, esta etapa desarma casi por completo al antiguo sistema de control interno. Es como si el universo bajara el volumen del mundo para que algo mucho más sutil pudiera ser escuchado dentro de ti. Al inicio, esa ausencia de ruido genera inquietud, porque el cuerpo estaba acostumbrado a vivir en alerta, incluso cuando buscaba espiritualidad. En este punto, la reorganización no sucede en tus circunstancias, sucede en tu identidad energética, en la forma como tu sistema nervioso aprende, lentamente, a no asociar expansión con peligro.
Tal vez notes que ya no reaccionas igual a ciertas preocupaciones, no porque las hayas resuelto, sino porque dejaron de activar la misma carga emocional. Eso puede sentirse extraño, casi como apatía, pero no es desconexión, es neutralidad emergente. El cuerpo comienza a entender que estar en pausa no equivale a estar en riesgo. Esa comprensión no es mental, se manifiesta como una respiración más estable, como una sensación de espacio interno que antes no existía. Aquí ocurre algo muy específico que casi nadie percibe conscientemente. La riqueza deja de ser imaginada como algo que te salvará y empieza a ser sentida como algo que puede coexistir contigo. Antes, incluso el deseo de abundancia venía cargado de tensión, de proyección, de expectativa, y por eso el campo necesitaba vaciarte primero. Porque un sistema que aún espera ser rescatado por la riqueza no está listo para sostenerla. En esta reorganización invisible, el cuerpo aprende a sentirse suficiente sin cerrar la puerta a más. Ese equilibrio es raro, nuevo y profundamente transformador. Es la diferencia entre necesitar aire para no morir y respirar profundamente por placer. Estás aprendiendo a respirar la abundancia, no a jadear por ella. Tal vez ahora mismo percibas un silencio distinto, no el silencio incómodo del vacío inicial, sino un silencio más amplio, como si hubiera más espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacio es fundamental, porque es ahí donde la frecuencia se ajusta sin esfuerzo. No hay euforia, no hay señales místicas evidentes, solo una sensación de todo está extrañamente en orden. Aunque la mente todavía no sepa explicar por qué, este es el momento en que muchas personas se distraen, se desconectan, buscan estímulo externo para sentir que algo está pasando. Sin darse cuenta, interrumpen el proceso justo cuando el campo está terminando de calibrarse. No cometas ese error de novato espiritual. Mantente en la quietud. Es importante que sepas esto, aunque no lo memorices. La reorganización invisible no responde a prisa, porque prisa fue exactamente lo que te trajo hasta el agotamiento anterior. Aquí el tiempo se vuelve irrelevante, no porque el resultado no importe, sino porque la identidad que lo recibirá aún está siendo ajustada. El universo no prepara escenarios, prepara recipientes, y tú ahora mismo no estás siendo probado, estás siendo ampliado por dentro. Si mientras escuchas esto, notas una sensación de expansión suave en el pecho, o una calma que no depende de entender nada, quédate ahí unos segundos. Ese es el estado donde la abundancia futura ya no encuentra resistencia. Y si reconoces esta fase, si sabes exactamente de qué silencio hablo, deja en los comentarios "permito la reorganización", no como afirmación optimista, sino como reconocimiento de que algo profundo ya está ocurriendo aunque no tenga forma visible. Permanece, porque lo que viene después de esta fase suele sorprender incluso a quienes ya atravesaron mucho en el camino espiritual. Cuando avancemos al siguiente punto, vas a entender por qué la riqueza real no llega como un evento explosivo, sino como una consecuencia natural. Hay un momento posterior a la reorganización invisible en el que algo empieza a moverse sin ruido, y no es inmediato ni espectacular. De hecho, suele pasar desapercibido al inicio porque no llega como aquello que la mente había imaginado durante años. Llega como una normalidad nueva que no exige adaptación forzada. La riqueza en este punto no irrumpe en tu vida, no sacude estructuras, no te obliga a reinventarte bajo presión, simplemente comienza a ocupar el espacio que fue cuidadosamente liberado. Esa ocupación se siente más como alivio que como conquista. El cuerpo, que antes se tensaba ante la idea de recibir, ahora no reacciona, y esa ausencia de reacción es la señal más clara de que algo se alineó profundamente. Aquí ocurre una inversión sutil pero decisiva. Ya no eres tú intentando alcanzar la abundancia, es la abundancia encontrando un sistema que no la rechaza. Esa diferencia no es conceptual, es somática, es celular. Tal vez notes que oportunidades aparecen sin que generen ansiedad,
que ideas surgen sin urgencia, que el dinero o los recursos empiezan a circular de forma más fluida, sin activar el antiguo miedo a perderlos, y eso puede parecer pequeño comparado con las fantasías de manifestación rápida, pero es precisamente esta naturalidad la que indica que la riqueza no viene a llenar un vacío emocional, viene a expandir una estabilidad que ya existe. El universo nunca tuvo problema en entregarte más. El ajuste siempre fue interno, porque recibir desde la carencia crea dependencia, pero recibir desde la neutralidad crea expansión sostenible. En esta fase, el cuerpo ya no asocia abundancia con responsabilidad excesiva, con peligro, con pérdida de libertad. Por eso cuando algo bueno llega no hay sabotaje inmediato, no hay culpa silenciosa, no hay necesidad de justificarlo. Es como si el sistema interno dijera sin palabras, esto puede quedarse, y esa frase, aunque no la pienses conscientemente, se siente como una suavidad en el pecho. Es importante entender, aunque no sea para analizarlo ahora, que este llenado natural no responde a cronogramas mentales. No es el resultado de una técnica bien aplicada. Es la consecuencia de haber atravesado el vacío sin intentar llenarlo prematuramente. Muchas personas se adelantan, buscan estímulos, crean distracciones, fuerzan resultados y al hacerlo interrumpen este encaje natural. Pero si tú llegaste hasta aquí, incluso atravesando dudas, cansancio y silencio, es porque tu sistema permitió que el espacio se estabilizara antes de ser ocupado. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas esto, sientas una mezcla extraña de tranquilidad y apertura, como si algo pudiera llegar sin desorganizarte. Esa sensación es el verdadero indicador de abundancia alineada. No se trata de cuánto llega, sino de cómo llega. Cuando llega sin tensión, sin necesidad de defensa, sin miedo a perderlo, es porque el vacío cumplió su función. La riqueza, entonces, deja de ser un evento futuro y empieza a ser una extensión coherente de tu estado interno actual. Si reconoces este cambio, incluso de forma incipiente, deja en los comentarios, estoy listo para sostener. Hazlo no como afirmación de deseo, sino como reconocimiento de que tu sistema ya no necesita luchar para recibir. Y si conoces a alguien que todavía interpreta el vacío como castigo, comparte este video con él o ella, porque entender esta fase puede evitar años de resistencia innecesaria. Permanece un poco más, porque aún falta integrar algo esencial, algo que no tiene que ver con el dinero en sí, sino con la identidad que ahora puede coexistir con la riqueza sin perderse. Cuando entremos en ese cierre, todo este recorrido va a sentarse de una forma silenciosa, pero definitiva dentro de ti. Después de que el llenado comienza, incluso de manera sutil, aparece una fase que casi nunca se menciona, porque no es vistosa. No genera historias para contar, no produce frases impactantes, y sin embargo es la que define si todo lo anterior se asienta o se dispersa. Es la integración silenciosa, ese momento en el que ya no sientes la necesidad de explicar tu proceso, ni de defenderlo, ni de justificar por qué el vacío fue necesario. Algo dentro de ti simplemente sabe, y ese saber no tiene urgencia, no busca validación externa, no intenta convencer a nadie, porque está anclado en el cuerpo, no en el discurso. Aquí la identidad se acomoda de una forma muy específica. Ya no te percibes como alguien en proceso, pero tampoco como alguien que llegó. Esa neutralidad es profundamente estable. El cuerpo no vive esperando el próximo avance, ni temiendo una recaída, porque entiende que el movimiento ahora es orgánico. Tal vez notes que piensas menos en manifestación, no porque hayas perdido interés, sino porque dejó de ser una preocupación central. Eso suele venir acompañado de una sensación de presencia más amplia, como si estuvieras más aquí, más disponible para lo que sucede, sin ese ruido interno constante que preguntaba, ¿ya es ahora? ¿Ya funcionó? ¿Y si nunca pasa? Esta integración se siente muchas veces como una vida más simple por dentro, aunque por fuera no todo esté resuelto todavía. Esa simplicidad interna es clave, porque indica que el sistema
Dejó de vivir en función de un resultado futuro. Cuando eso ocurre, la abundancia deja de ser el eje de tu identidad y pasa a ser un elemento más del flujo de la vida. Importante, sí, pero no definitorio. Y paradójicamente, es justo ahí donde ella se estabiliza, porque nada se sostiene bien cuando carga la función de darte valor, sentido o seguridad. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas este cierre, percibas una calma que no es emoción intensa, sino una ausencia de tensión, como si algo que estuvo apretado durante años, finalmente, se hubiera aflojado sin ceremonia. Observa cómo tu respiración encuentra su propio ritmo, cómo el cuerpo no necesita reaccionar a estas palabras, solo recibirlas. Esa recepción tranquila es la señal más clara de que la travesía cumplió su función. El vacío ya no asusta, la riqueza ya no promete salvación. Tú quedas en un punto medio profundamente humano y al mismo tiempo alineado. Eres el canal, no la represa. Si este mensaje tocó algo real en ti, no como inspiración momentánea, sino como reconocimiento profundo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No por el algoritmo, sino para mantener abierta esta puerta de coherencia en tu vida digital. Recuerda, sin repetirlo como mantra, sin usarlo como consuelo, solo dejándolo asentarse. El universo no te empujó al vacío para perderte. Te llevó allí para que nada dentro de ti impidiera que lo que viene pudiera quedarse. Permanece unos segundos más en este estado, sin buscar el próximo paso, sin cerrar nada mentalmente, dejando que el cuerpo termine de integrar lo que escuchó a su propio ritmo. Porque algunas comprensiones no piden respuesta, solo espacio para asentarse. Y cuando te levantes de aquí, no intentes mantener este estado, no lo persigas, deja que él te acompañe de forma natural, como algo que ya se volvió parte de ti. Gracias por permitirte el vacío. Gracias por confiar en el proceso.